Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar sobre el cálculo de coeficientes de difusión, una área o parte importante de la transferencia de masa. Entonces, bienvenidos, vamos a abordar. Primero te invito a suscribirte aquí a las redes sociales, seguir el canal y activar la campanita para las notificaciones. Bueno, vamos a platicar qué es la difusividad o también conocido como coeficiente de difusión. En realidad la difusividad pues es un movimiento, ¿sí? Que tiene una especie a través, en este caso, una masa de fluido. Por ejemplo, ¿has escuchado el término difusividad de A en B? La difusividad es una propiedad aquí que nosotros vamos a hablar sobre todo de transferencia de masa, es decir, cómo una especie se mueve a través de una fase mayoritaria. Generalmente a baja, pues sí, a baja presión, y cuando hablamos generalmente de gases, podemos decir que la difusividad de A en B es lo mismo que la difusividad de B en A. Generalmente todo esto se asocia a la ley de Fick, en donde la proporcionalidad de esta ley es el coeficiente de difusión, así como lo hay en una proporcionalidad para la transferencia de calor en la ley de Fourier y se denomina conductividad térmica. También tenemos pues otra proporcionalidad que es la viscosidad, por ejemplo, en la ley, en este caso de pues tenemos la ley de Newton, en donde de alguna manera nosotros tenemos la ley de viscosidad de Newton, donde vemos la relación entre un esfuerzo en un gradiente de movimiento. En este caso, aquí tenemos, esto es un gradiente de concentración multiplicado por la proporcionalidad, que es el coeficiente de difusión. Entonces, el coeficiente de difusión es y será una proporcionalidad o un parámetro que siempre vamos a calcular. Y bueno, ¿cómo se hace este cálculo? Primero que nada, para ponerte en contexto, ¿cómo se mide? ¿O qué es? Por ejemplo, en el examen Ceneval o de manera directa, sabemos que tenemos tres estados diferentes de la materia, gases, líquidos y sólidos. Y si nosotros estamos estudiando la difusividad o difusión de una especie gaseosa en otra fase mayoritaria que también es gas, pues esta difusión va a tener órdenes de magnitud de 0.1 centímetros cuadrados sobre segundos. Si lo vemos en órdenes de magnitud, sería 1 por 10 a la menos 1 alrededor. Si lo quieres ver en metros cuadrados segundos en el sistema internacional, pues sería alrededor de 1 por 10 a la menos 5 a 1 por 10 a la menos 6. De esa manera, tú ya puedes identificar de qué coeficiente de difusión estás hablando y en especial a qué tipo de fase es. Para el caso de los líquidos, este valor anda en el orden de 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundos, o en metros cuadrados segundos es como del orden de 10 a la menos 9, orden de 10 a la menos 10. En el caso de sólidos, pues la difusión es tan lenta que anda en el orden de 10 a la menos 10 centímetros cuadrados sobre segundos, y hablamos de valores de 10 a la menos 14, 10 a la menos 12 centímetros cuadrados sobre segundos. Entonces esto es muy importante porque de esta forma tú puedes identificar más o menos qué tan grande o qué tan baja es la difusión en un proceso, digamos, el flux de transferencia de masa. Entonces, bueno, en ese sentido es muy importante pues hablar pues de algunos parámetros que se manejan. Como ves aquí, se llama difusividad de A en B. Generalmente se escribe la especie y generalmente como segundo el medio en el cual se difunde. Entonces aquí es difusión de A en B. También vas a encontrar algunos parámetros aquí que se conoce como peso molecular. MA en B es como un peso o media armónica, se denomina, de pesos moleculares. La presión, algunos parámetros como presión crítica, presión reducida, que son de termodinámica, y principalmente la R de los gases.
Aquí tenemos algunos otros parámetros, que es la temperatura, por ejemplo, el volumen molar, ya sea de una especie líquida en su punto de ebullición, también volúmenes críticos, fracciones mol, valencias en el caso de especies iónicas, parámetros de algunas sustancias polares. Y bueno, entonces ahora sí tenemos aquí otros aspectos que son, por ejemplo, la constante de Boltzmann, tenemos la viscosidad, momentos dipolares, por ejemplo, factor de asociación de un solvente y sobre todo la integral de colisión. Estas integrales de colisión también probablemente, así como hay un tema de cómo calcular el coeficiente de difusión, también hay toda una teoría y en ocasiones comparten similitudes para calcular lo que es, en ese caso, el coeficiente de conductividad térmica y el otro de viscosidad. Entonces vas a encontrar que las aproximaciones o las maneras de cuantificar estos tres parámetros de transporte generalmente tienen una similitud en cuanto a fórmulas. Y bueno, vamos a empezar con la difusividad en gases a baja presión. Esto es muy, muy importante. Con baja presión nos referimos que tengan un comportamiento prácticamente ideal. Más adelante vamos a ver que es alrededor de 5 atmósferas para, bueno, como máximo 5 atmósferas. Entonces, a eso le llamaremos baja presión. Y bueno, de manera general, pues los gases, la difusividad va a aumentar con la temperatura, pero va a disminuir con el aumento de la presión. También el peso molecular juega un papel importante, entonces la difusividad disminuye con el aumento del peso molecular. Y algo muy relevante es que en un gas a baja presión la difusividad es independiente de la concentración, por lo que si se cumple que difusividad de A en B es prácticamente la difusión o coeficiente de difusión de B en A. Para ello, entonces vamos a entrar con cómo podemos calcularlo. Y la primera teoría que aparece es la teoría de Chapman-Escott. Pues de alguna manera esta teoría nos lleva a usar la siguiente ecuación. La teoría de Chapman-Escott es la más utilizada para el cálculo de gases que no son polares. Entonces aquí hay un parámetro muy importante que es el cálculo de la energía potencial de interacción o parámetro de Lennard-Jones. Aquí tenemos este parámetro. También tenemos la energía característica que es AEB, que dice, que está relacionada con la constante de Boltzmann, este tipo de energía, y se calcula como un medio, en este caso, de los diámetros de colisión de cada una de las especies. Este valor de la energía característica entre este valor de la constante de Boltzmann es el producto de EA sobre K para cada especie por EB sobre K. Todo este producto elevado a la punto 5 o cálculo de la raíz de esos parámetros, ¿sí? Entonces estos valores de alguna manera se tienen que proporcionar en referencias bibliográficas, pero si en caso no los puedes encontrar, pues una aproximación es que este epsilon sobre K de alguna manera es prácticamente 1.15 veces la temperatura de ebullición. Y sigma, que sabemos que es el diámetro de colisión, se puede aproximar con 1.166 volumen en el punto de ebullición. Generalmente ocurre que estos cálculos se solicitan para ciertas especies que no están reportadas, entonces tú puedes encontrar estos parámetros termodinámicos para dichas sustancias si los hay y con ello aproximar estos parámetros. La integral de colisión que viene involucrada en esta ecuación, pues generalmente está tabulada en función de la temperatura y de acuerdo a libros como por ejemplo del BIR de fenómenos de transporte, pues se puede estimar a partir de una correlación o de una ecuación que tiene involucrado algunos exponenciales y de esa forma lo podemos calcular.
o simplemente recurrir directamente a valores de tablas, como aparece en esta parte, ¿no? Ya viene tabulada tomando en cuenta pues esta nomenclatura. Y bueno, aquí puedes notar esos valores precisamente. Como puedes ver, aquí vienen los volúmenes críticos, precríticos para algunas sustancias y estos valores que habíamos visto, epsilon sobre K y sigma. El peso molecular de igual manera influye en el cálculo. Con estos parámetros pues tenemos bueno, para estos parámetros tenemos una serie de sustancias típicas, pero de no encontrar una especie aquí, ya te comentamos que lo adecuado es y podría ser la consulta de unas propiedades termodinámicas, que es el volumen crítico y la temperatura normal de ebullición. Aquí se encuentran los gráficos, T asterisco ya está aquí graficada, y de esta manera, como te comentaba, estos son parámetros de transporte. Puede ser, en este caso, el diámetro de colisión, que sería aquí esta omega que le vamos a llamar. Nosotros vamos a calcular omega D. Como te digo, estos tipos de parámetros de transporte, que es la viscosidad, la conductividad térmica y la difusividad, pues de alguna manera tienen cierta similitud, y con los parámetros de la integral de colisión, que es omega de Lennard-Jones, tú puedes también calcular lo que es la viscosidad y la conductividad térmica. En este caso podemos leer, si tú calculas T asterisco, puedes calcular omega D, que es lo que en realidad nos funciona en este momento. Pero lo que podemos también trabajar es para el cálculo de la viscosidad o para el cálculo de la conductividad térmica. Entonces aquí ya tenemos otra teoría que también se utiliza es, por ejemplo, eh, la teoría modificada por Broca para gases polares. Aquí sí ya tenemos una definición, son específicamente gases polares. Y aquí ya tenemos pues esta ecuación, ¿no? Esta ecuación se ve modificada porque vamos a calcular estos parámetros sigma, que está relacionado con sus propiedades termodinámicas de estos gases polares, que es el volumen en el punto de ebullición, la temperatura de ebullición y en particular la viscosidad. Y de esta manera nosotros calculamos epsilon sobre K, es decir, ocupa una relación muy similar a la ecuación de Chapman-Escon, pero hay que calcular estos parámetros que tienen que ver con la polaridad de los gases. Entonces, de esta manera tú calculas sigma y calculas E sobre K, tomando estos parámetros, principalmente la viscosidad de los gases. Entonces, de esta forma se relaciona el cálculo de este tipo de sustancias. Por otro lado, también tenemos otra ley, otro método que se llama método de Fuller, en donde se hace hincapié a lo que conocemos como volúmenes, los volúmenes que de alguna manera tenemos en el punto de ebullición para las especies. Esto se hace de manera individual porque tenemos una fórmula química que está compuesto por diferentes átomos. Entonces, cada átomo ya tiene un volumen atómico reportado, y lo que nosotros calculamos pues es un volumen total a partir de la especie, tomando como consideración pues ciertos parámetros que nosotros aquí ya están reportados, pero tenemos que ver si de pronto los volúmenes son aditivos o en ocasiones se pueden restar de un volumen, o esto debido a los enlaces químicos que hay. Pero de manera general el método de Fuller está orientado para sustancias que quizás no puedes trabajar por el parámetro de Lennard-Jones, pero sí puedes de alguna manera a partir de sus volúmenes atómicos tener una aproximación. Y bueno, para este tipo de casos, la difusión a baja presión, también existe la extrapolación de Hirschfelder. Esta extrapolación lo único que hace es que tú puedes corregir los valores calculados de coeficiente de difusión, y bueno, los puedes corregir
por tres parámetros, de hecho, por la integral de colisión, por la temperatura y por la presión. Es decir, en realidad, la corrección de un coeficiente de difusión que tú puedas haber calculado a una temperatura dada, a una presión dada, pues involucra una integral de colisión, ¿sí? Solamente que esta integral de colisión o esta corrección que hacemos para omega d va a ser de alguna manera importante cuando la diferencia de temperaturas sea altamente grande. Por ejemplo, que digas, tengo un coeficiente de difusión a 80 grados centígrados y lo quiero calcular a 500 grados. Ahí sí va a ser importante la integral de colisión, pero si la temperatura no difiere tanto, es decir, que quieres de 80 a 90 grados, pues no va a tener tanto peso. Este cálculo prácticamente va a ser 1. De igual manera, la presión, en ocasiones tú quieres calcular el coeficiente de difusión a una presión dada, pero si la presión no aumenta considerablemente, o prácticamente es la misma, pues no tiene efecto. Lo que sí ocurre es que con la temperatura ahí sí hay una relación que está elevado a la 1.5. Así sea un cambio relativamente pequeño, este efecto es más grande que la integral de colisión. Pero de manera general, esta extrapolación de Hirschfelder, pues de alguna manera te va a permitir calcular el coeficiente de difusión, como que corregir ese valor a partir de un dato ya conocido y extrapolarlo a otra presión y temperatura. Bueno, en ese sentido también tenemos que si no hay o no se cumple la premisa de que sea baja presión, bueno, también hay cálculos a alta presión, solo que hay que mencionar nuevamente que con baja presión nos referimos alrededor o como máximo 5 atmósferas. Presiones por arriba de este valor, pues bueno, ya tiene que utilizarse una teoría más específica. Y generalmente ese tipo de teorías hacen uso de las propiedades termodinámicas y de las propiedades reducidas, es decir, T crítica entre la temperatura. Y esa TR y presión reducida y temperatura reducida, pues se puede emplear con un gráfico de este tipo, en donde nosotros podemos, pues ya de alguna manera, trabajar con la no idealidad en el cuanto a la presión o a la baja presión de los gases. Y bueno, para alta presión, pues te digo, ya se utilizan propiedades muy específicas, hay algunas ecuaciones que tratan de aproximar este tipo de cálculos y bueno, puede ser por ejemplo el método de Riasi y Whitson que está reportado. Por otro lado, también ahora pasamos a una nueva fase, ¿no? El cálculo de difusión en líquidos es muy importante y para ello tenemos pues varias teorías, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, los siguientes métodos que se llaman a dilución infinita, por ejemplo, o también podemos tener de especies de alguna manera que están en un medio. Por supuesto, cuando nos referimos a dilución infinita, aplica a concentraciones mayores. A veces dice que la dilución infinita no debe ser concentraciones tan altas, también eso es muy importante. Aquí hablamos de 5 a 10% mol de A en B. Entonces, la primera teoría que pasa en este caso es la de dilución infinita o modelos de Stokes-Einstein. En este modelo, pues lo que se considera es que la especie que está difundiendo en un solvente B, en una fase mayoritaria, pues es como si fuera una geometría esférica, como es una especie que cumple una geometría esférica y se está difundiendo en un medio que tiene una determinada viscosidad, en este caso la viscosidad del solvente. Y entonces se utilizan estas propiedades para lograr de alguna manera estimar ese coeficiente. No olvidemos que con dilución infinita son bajas concentraciones. Otro modelo muy importante es el modelo de Wilkie-Chan, también a dilución infinita.
es decir, a baja concentración, y utilizamos esta ecuación. Aquí entra un factor muy importante, phi, que es un factor adimensional que está asociado con el tipo de solvente. Por ejemplo, tiene el valor de 2.6 para agua, 1.9 para metanol, 1.5 para etanol y 1 si no es un solvente asociado. El modelo de Wilkinson se utiliza de manera importante, pero puede tener de alguna manera también errores relativamente grandes con los valores experimentales. Entonces, bueno, en ese sentido también hay otro método que se llama de Tin y Calus. Y aquí tenemos pues esta ecuación que utiliza, como puedes notar, los volúmenes molares en el punto de ebullición, las temperaturas y sobre todo las ecuaciones. Aquí podemos calcular o tenemos un ejemplo, ¿no? Del volumen molar, en este caso del agua, pero en fin, se utiliza este tipo de aproximaciones, ¿de acuerdo? Y también ahí nos dicen que hay unos parámetros que se llama P mayúscula que nos explican cómo es que se calcula, ¿sí? Y bueno, en general, ya que hablemos para líquidos, también hay una ecuación o una simplificación a este método y tiene que ver con la aplicación de esta ecuación. Pero de manera general, te digo, son correlaciones que de alguna forma se están utilizando. Por otra parte, si tenemos especies que no solamente son especies, digamos, que no se ionizan, sino que además tienen cierta carga, pues aquí podemos ver electrolitos principalmente. Entonces, para ese caso, ahí cuando tenemos sustancias que de alguna manera se difunden, pues ya entra en juego lo que es la valencia o la carga y sobre todo la constante de Faraday. Entonces ya para ello se pueden aplicar este tipo de modelos. No obstante, para el caso del examen Ceneval o para la mayoría de, pues sí, ejercicios que resuelve de transferencia de masa en donde se involucra el coeficiente de difusión, generalmente se hace para líquidos, para gases a baja temperatura. Y bueno, también hay casos particulares como por ejemplo para polímeros, para otras áreas, pero insisto, son ecuaciones o correlaciones que tratan de alguna manera aproximar este parámetro. No obstante, como lector de pues de esta teoría o para profundizar más sobre esta presentación, pues de alguna manera te invito a revisar pues cada una de estas teorías para comprender. De manera general, esta presentación pues está enfocada únicamente a presentarte las ecuaciones y en otros videos más adelante a cómo utilizarlas, a realizar cálculos directo sobre el coeficiente de difusión y entonces tú puedas tener una aproximación hacia este parámetro de interés. Aquí nos dan una recomendación que también hay difusión en fase sólida, pero bueno, aquí también nos comentan que no son del todas adecuadas y que se tiene que llevar a cabo de manera experimental. Entonces, no hay como tal modelos teóricos como una fórmula inmediata, pero bueno, sí hay algunas aproximaciones también que son totalmente termodinámicas para el caso del coeficiente de difusión en fase sólida. Bueno, también estas fueron las fuentes que se consultaron. Tú puedes de alguna manera profundizar en cada una de ellas. Creo que el BIR presenta un capítulo completo de cómo calcular el coeficiente de difusión y sería importante e interesante que lo revises para profundizar sobre cuándo se pueden aplicar este tipo de teorías, pero de manera general en un sistema gaseoso, pues vas a utilizar una correlación importante que tiene que ver con la integral de colisión. Y bueno, pues con ello finalizamos este video. Como siempre te comento, todo lo que se revisa en este tipo de canal
pues de alguna manera tú lo puedes profundizar, se presenta en ocasiones la bibliografía. Y bueno, finalmente, pues comenta qué te pareció este video. Como te comento, toda esta parte está orientada para tu preparación en el examen EGEL Plus. Suscríbete, pícale a la campanita para tener los videos, bueno, las notificaciones correspondientes de los próximos videos. Agréganos a las siguientes redes sociales. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Saludos.